Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más o cuando cae y nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Machina. Y es que, bueno, hoy venimos con cositas nuevas, con sección nueva. Álvaro, ¿no te emociona traer cositas nuevas y chulas? Estoy conteniendo las lágrimas ahora mismo. La verdad que me apetecía. Bueno, habíamos hablado, ¿no? De qué vamos a hacer ahora que se ha acabado Master X Pereza. O sea, ¿quién es Master X Máquina sin Master X Pereza? No somos nadie. Efectivamente, porque además siempre hemos sido eso, masters vagos y estamos intentando un poco divulgar esa filosofía mundo adelante y de hecho esos podcasts tienen bastantes escuchas, o sea que la gente los está aprovechando y está sacando buen rédito. Sí, o sea, en iVoox me parece, ¿no? Que es donde más peta Master X Pereza. O sea que contentos con ello. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que nosotros teníamos otros cuantos libros y otras cuantas cosas que queríamos pues traer de vez en cuando, con el mismo estilo de Master X Pereza. Y finalmente el elegido, ¿cuál ha sido, Ricky? Porque es algo que además teníamos un poco ahí a la recámara, creo que incluso antes que Master X Pereza, creo que habíamos hablado por primera vez. Sí, o sea, es verdad lo que tú dices, que tenemos como mucho material que queremos leer para aprender, no solo eso, también, evidentemente, pero traerlo aquí al canal, pues comentarlo con la gente, disfrutarlo, sobre todo, nos gustan cosas que estén, pues eso, escritas en inglés de cara a, bueno, intentar traer un poco a la afición que no tenga tanta, a lo mejor, capacidad para decir, bueno, nos vamos a leer un tocho entero del tirón, que tampoco es que sea yo quien para saber mucho inglés, pero bueno, por lo menos hacemos el esfuercito un poco y lo traemos desgranado y desmigajado. Así que traemos una maravillosa serie basada en este libro que yo se lo escuché por primera vez hablar al tío Lince, así que un saludo si algún día no se escucha, Sí, bueno, que Lince es no va a este, escuchar a nosotros. ¿te imaginas? Que es este How to Write Adventure Modules That Don't Suck. ¿Has visto mi perfecto inglés? Es que ese inglés, eso ha sido Ingrisu, lo del final, eso ha sido inglés de Bueno, anime. sí, Pero, total. pero bueno, sí. Sí. Bueno, es un tremendo libro En el que que nos además va. hay, o sea, básicamente, hoy ya lo he dicho, Dios mío, es que Y yo he dicho ni tremendo, no te ni preocupes, cinco nos anulamos minutos, uno a tío. otro. Básicamente, ya lo digo. Hay un montón de pequeños ensayitos y pequeños artículos de un montón de autores diferentes. Entonces, bueno, todo centrado desde luego desde la perspectiva de coger a alguien que quiera crear aventuras. Es decir, está sobre todo enfocado, digamos, en masters, o narradores o Efectivamente. como queráis llamarlo. Claro, DMs. y quizás en vez de de estar tan a lo mejor bien organizado y bien estructurado como estaba el Master, vamos, el de Lazy Dungeon Master, este quizás nos va a ofrecer, pues bueno, reflexiones, como decimos, de diversos autores muy conocidos a nivel internacional, pero bueno, que también le vamos a sacar seguro que mucho provecho como pildoritas de sabiduría. Efectivamente. Haremos lo posible para traer las píldoras aquí. ¿Con qué vamos a empezar entonces? Vamos a darle caña. Creo que el primero, lo que Ujú. vamos a tratar un poco hoy, viene de, en concreto, un señor que se llama Joe Bittman. Eso es. Joe Bidman, que hasta donde tengo entendido, bueno, pues es un escritor de aventuras de rol, que bueno, ha colaborado con Wizards of the Coast y ha sacado varias aventuras, si mal no recuerdo, en cuarta. También ha colaborado con con Kobold Press. Tiene algunas aventuras de clásicos del mazmorreo. Bueno, y otra serie de trabajos, ¿no? Me parece que también en las Green Tooth Traps, que es otro libro de esos que me encanta, que están por ahí para hacer putadas, es muy divertido. Metamorfosis Alfa, bueno, que el tío ya tiene un bagaje a la hora de escribir aventuras, ¿no? No es un cualquiera. Y hizo cuarta edición. A ver, eso es un dudoso honor, pero oye, Bueno, te trabajó quiero decir, en alguna aventura. efectivamente. El pobre hizo lo que pudo con el material que tenía. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que podemos directamente ir empezando, ¿no? Que luego pasa lo que pasa y nos hacemos un podcast de 1 hora y cuarto. Que Efectivamente. están Y hoy no disfrútame, venimos a eso. pero hoy queremos ser contenidos. Efectivamente. Pues hoy, en este ensayo de Joe Bidman, vamos a hablar de el contexto de las aventuras y de por qué él le da tantísima importancia a ese contexto, que dice que, bueno, un poco descrito así más del libro, dice que es la descripción de las circunstancias que rodean y que unen todos los elementos que pueden venir dispersos de una aventura, ¿no? Es decir, Ujú. como
todo lo que englobaría las distintas partes que conforman una aventura, ¿no? Sí, o sea, el resumen es toda la parte de sistema, toda la parte de personajes, todo que hace, pues eso, el propio contexto de la propia aventura. Pero aquí lo que dice es que hay mucha gente, y un poco lo que explica, que luego divide, digamos, esto en dos partes, ¿no? Eso Que no es. vamos a traducir, vamos a decirlo tal y como lo dice él, Yo que creo que es es lo mejor, ¿eh? el crunch, que no es el de la industria de los videojuegos, por cierto, muy mal, industria de los videojuegos, y el fluff, o fluff, no sé cómo decirlo, el fluff, ¿no? Parece que estoy Sí. diciendo cualquier cosa. El crunch, creo que el término lo utiliza un poco más específico para el core de el sistema, por así decirlo, ¿no? Las mecánicas del juego que son esenciales, como por ejemplo, si vamos al clásico de quinta, las ventajas, las desventajas, las tiradas de salvación, etcétera. Eso sería como un poco el núcleo que al final va siempre dentro del sistema, ¿no? Y el fluff habla de pues todas las descripciones que no son realmente, por así decirlo, esenciales a la hora de la mecánica del juego, ¿no? Las descripciones de NPCs, el trasfondo de las aventuras, Todo etcétera. menos las mecánicas y las reglas, en resumen, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que a él le interesa a la hora de dar contexto es precisamente centrarse un poco en este fluff. Porque lo que viene a decir es que nos venimos muy arriba. Eso Efectivamente. resumen. Que mucho texto. Mucho Entonces, texto. lo importante aquí es el grado de fluff que tienes que meter al escribir una aventura, o cuando coges una aventura y la lees, cuánto grado de fluff tiene, porque al final acaba un poco reflexionando en que demasiado te sobrecarga y quizás demasiado poco a lo mejor se te queda corto. Entonces que hay que buscarle, como siempre, el meme de Thanos con la navaja del equilibrio. Sí, sí. Eh, lo que nos dice es que, bueno, a la hora de preparar, por ejemplo, yo creo que es lo que más se centra al final en este texto, aunque, bueno, en realidad serviría un poco para todo. A la hora de crear, por ejemplo, NPCs, tú te basas para crearlos muchas veces en la historia que tienen por detrás, en la backstory, o en sus motivaciones, bueno, a la hora de crearlos, ¿no? Pero el problema está que, bueno, en realidad esto lo habla un poquito más en algún momento posterior, se habla en el libro, pero crear todo esto implica, y aquí voy a hacer una referencia al Lazy Dungeon Master, que está gastando tiempo Venga. como máster en hacer eso. ¿Hasta qué punto es algo realmente interesante cuando son cosas que muchas veces los jugadores no van a llegar a ver nunca? Si es algo que va a afectar directamente a la aventura, pues entonces a tope y genial, vamos para adelante. Si no va a hacerlo, ¿hasta qué punto? ¿No? O sea, yo ahí difiero un poco. Un poco, ¿vale? Cuéntame, ¿en qué es en lo que difieres? Por ejemplo, yo a la hora de mítica partida de vampiro que llevo preparando 1000 años, siempre digo la misma. Ujú, En realidad, yo, por ejemplo, sí que tenía muchos problemas a la hora de crear toda esta campaña, porque vino de aventuras muy sueltas, que luego yo intenté ujú. hilar un poco, se fue yendo de madre y hubo un momento que tuve que recortar una serie de cosas y ponerme muy en serio a plantearme cómo va a funcionar. Pero, por ejemplo, para ello a mí me ha ayudado mucho definir a los NPCs. También es cierto que en esta campaña, y creo que un poco en general en Vampiro, sí que se le da mucho peso a los personajes, ¿no? O sea, es cierto que en Vampiro diría que es bastante más usual, es decir, te encuentras con el Kobold 1, 2 y 3, que te encuentras, por ejemplo, con enemigos que suelen tener nombre y trasfondo. Es bastante más Claro. sencillo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, simplemente entender el contexto de todo lo que está ocurriendo me ayuda mucho a plantear la aventura, o sea, la crónica. Claro que es cierto, a veces que me puedo pasar, pero bueno, yo creo que si es algo que te sirve a la hora de desarrollar ideas, entonces también está bien. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que le doy la razón en que a lo mejor te puedes incluso llegar a pasar en ese punto, ¿no? Y muchas de estas cosas a lo mejor los jugadores no llegan a verlas nunca. Dependerá de lo que quieran hacer o no, porque como es su aventura, que es otra cosa de la que hablaremos después, y lo importante son ellos y en lo que se centren, pues a lo mejor hay cosas que se quedan fuera, ¿no? No pasa nada. Pero bueno, puedes invertir tiempo. Si tienes tiempo y ganas, puedes hacerlo. Es cierto que igual no es esencial si quieres crear simplemente una buena aventura. Yo si ahora empezase otra crónica, probablemente no lo haría de este modo, porque aquí ya ha sido coger y hacer todo esto así, un poco por centrarme yo bien en la crónica, pero ahora si tuviese Ujú. empezado de cero, sería más contenido. En ese sentido sí le doy la razón, ¿no? Claro. Y además que ahí luego también hay una diferencia clave y es en la magnitud de las cosas, que no es lo mismo preparar una campaña gigante como la que llevas tú jugando 5 años que preparar una aventura, ¿no? Que a Al lo mejor final, pues te...
Hablamos de Claro, aventuras aquí. dices, Aquí lo que está hablando realmente es de aventuras, no de campañas. claro, efectivamente, que una aventura, pues bueno, depende siempre del ritmo de la mesa de juego y demás, pero bueno, vamos a imponer, no sé, un número estándar de 5 6 7 sesiones para una aventura, ¿no? Que se pueda ir un poco tal. Yo ahora tengo otra cosa que aquí no viene, pero como ya al leerlo me he quedado pensando, joder, ¿por qué no comentamos esto un poco saliéndonos? Realmente esto no es algo que vaya, que diga este libro, ¿no? Que es, porque aquí se habla mucho de, vale, hay que contenerse con el fluff, que Ujú. parece que estoy haciendo un chiste de algo, pero no. Pero no se habla de qué pasa con el crunch. Y eso me parece muy Efectivamente. interesante. Porque el Vale. crunch es intocable aquí para este señor. A mí eso Sí. me ha parecido como, vale, aquí lo está cejando como algo que no tiene por qué ser, o sea, que es así y ya está, ¿sabes? No vamos a meternos ahí, nos metemos en el fluff. Entonces eso me parece interesante. Sí, a mí me parece también de cara, sobre todo luego incluso a lo que comenta, que hablaremos un poco más adelante, de los grados de separación de entre el escritor y luego el público diana, por así decirlo. Pero sí es verdad, ahí habla solo, tienes toda la razón, habla solo de los grados de fluff, de cuánto fluff meter, de cuánto tal, pero claro, se presupone un poco, o por lo menos por la forma de escribirlo, que tal, que tú lo que estás es escribiendo, imaginemos una aventura para un sistema que ya está listo y decimos, bueno, la SRD de 5.1, ¿no? La de D&D Sí. quinta. Vale, esa mecánica está ahí clave, yo voy a tener que meterle 4 o 5 cosas, por ejemplo, estadísticas de enemigos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente no toca mucho el tema del crunch porque se presupone como que ya está ahí en otro libro en el que tú no tienes que meterte y solo tienes que aprovechar eso. Es Claro. verdad que luego, cuando tú a lo mejor escribas lo tuyo para tu cuenta y riesgo y para tu casa, a lo mejor el crunch ya no es tan intocable y entonces tú coges, evidentemente, las mecánicas de juego que te interesan y son las que potencias y otras te las quitas y otras las modificas. Sí, o sea, toda la razón. Al final, sobre todo ahora yo creo que un poco eso, cara a másteres, pero ya no solamente que vayan a dirigir como para casa, sino que quieres preparar algo que quieras de alguna manera que sea publicado y tal. Yo creo que es un poco el enfoque, ¿no? Pero aún Ujú, así, me parece interesante porque sí que lo que tú dices. Menciona que puedes meter, pues yo qué sé, detallitos. Por ejemplo, voy a poner simplemente un ejemplo para que se vea. En aquella campaña, una campaña que yo me compré de que se puede jugar tanto con ratas en las paredes como Cthulhu de 100, si no recuerdan los dos sistemas, que es la Sombra de Saros. Muy buena ujú. campaña, por cierto. Muy buena. Tremenda. Eh, tremenda. Hay algunas reglas un poquito diferentes. Por ejemplo, había unas reglas de cómo, como todo se desarrolla un poco en una ciudad, digamos, de Ujú. cómo se sube o se baja de nivel económico y social, de posición social dentro de esa ciudad. Había también Claro. como una especie de sistema que había construido para el tema del tiempo atmosférico, porque también es algo que puede Ujú. ser relevante para esa aventura, ¿no? Entonces, centrado un poco en eso, es cierto que igual es como un poco más, es el núcleo duro, el sistema y las reglas, ¿no? Pero me da la impresión de que nuevamente siempre estamos hablando del fluff, y es cierto que es muy importante, pero que hay mucha resistencia a tocar las reglas de otros libros. O sea, porque sí que puedes añadir cosas, pero a lo mejor decir, bueno, pues es que a lo mejor, yo qué sé, algún sistema de D&D, no sé por qué, las tiradas de salvación, pues a lo mejor en esta aventura conviene mejor no hacerlas, ¿no? Es como esas cosas no se ven, yo no lo he visto en ningún lado. Es como sustraer algo, es como, no, esto es el sacrosantísimo y no se puede tocar como mucho. Meter alguna cosita, ¿no? Un poco como la constitución de los Estados Unidos, que ya tiene tiempo, pero lo que hacemos es meter cosas, ya cambiar Parches. parches. Entonces, no sé, es como que me parece que es demasiado santo. O sea, se tiene Claro, demasiado por sí. santo. Siempre Entonces, pasa además, sobre todo en función, depende del sistema que estés tocando, ¿no? Si estás tocando D&D que se supone que está bien hecho, vamos a meterle muchas comillas, y tocas cosas, pues te da miedo romperlo más, ¿no? Y dice, y casi es mejor añadir, y si funciona mal lo quito, que quitar, y si funciona mal lo vuelvo a añadir. claro, no sé, Es yo es un... que nunca lo he visto. O sea, no, la verdad es que nunca se me había pasado por la cabeza que ese fuese el problema. En mi Ahí, por cabeza, como que el ejemplo, problema es no atreverme a tocar como material súper oficial, no sé qué, no sé cuánto. Más que el decir, oye, pues como está bien testeado, si lo toco, mejor lo rompo, ¿no? Más claro, como ahí, por por tema ejemplo, adoración. tienes Fate. Tienes Fate que directamente hay un cuadrito en el libro donde dice, oye, sabemos que esto lo vas a tocar tú para lo que te dé la gana. No te preocupes, precisamente queremos que lo toques, ¿no? Y tienen un capítulo de los extras de Fate al final que te explican, por ejemplo, si quieres añadir un sistema de magia, más o menos,
cómo hacerlo para que no se te desbalancee. Lo cual está muy bien y me parece una filosofía muy interesante en plan de, mira, sé que vas a tocar donde tú quieras porque es que es lo normal. Yo también tocaría, ¿no? Dentro de un juego para transmitir lo que yo quiero. Pues entonces te voy a explicar cómo yo, como diseñador de juegos, que he diseñado este juego y que lo he parido, lo tienes que hacer para que no se te vaya de madre en la mesa. A mí eso me parece una perspectiva muy realista y me parece que es del casi lo mejor que se podría hacer. O por ejemplo, lo clásico que otros juegos tocan de reglas modulares. Es decir, Exactamente. tienes un básico chiquitito, yo me estoy leyendo ahora Numenera. Tienes unas normas core que son del sistema, que es lo básico realmente, y luego tienes un capítulo de normas adicionales. ¿Quieres hacer el juego un poquito más táctico? Mete esto. ¿Quieres hacer el juego un poquito más narrativo? Mete esta otra. Y ya está. Exactamente eso. Yo creo que eso es un poco el camino y lo que creo que también se está viendo un poquito más. Ejemplos, eso terroristas directamente, También. ¿no? Que hay más reglas como de combate, extras y demás, que viene un poco con el tema de las FES, ¿era? Efectivamente. Y por otro lado, por ejemplo, Vampiro Quinta, que también tienes como, durante todo el libro tienes como las mecánicas, digamos, básicas, por decirlo así, y luego tienes como un apartado en la que también, que todavía no me he metido en Vampiro Quinta demasiado, pero bueno, tienes como reglas de combate avanzado, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si son de combate como de, porque tendrías como combate social, una movida un poco. Entonces, yo creo que ese es un poco el futuro. Pero como que me da la impresión, este libro de 2007, si no recuerdo mal, que aquí como que todavía es un poco el tema tabú. Pero bueno, nos Sí, estamos liando con esto y ni siquiera el como, capítulo va como de esto. siempre. 2007-2017, Álvaro, ¿eh? 2017. 17-17, Oye, no es de hace tanto. pensaba que era 2007, fíjate. Es que yo creo que ha habido dos versiones. Una más chiquitita de 30 y poquitas páginas, que venían un par de ensayos, una cosa así, no mucho más. Vamos, Y unos luego cuantos. la... Y luego la gorda, que es la que estamos nosotros, que son sus 160 páginas. Vale, vale, vale. Pero bueno, yo qué sé, no sé. La había achacado un poco a que a lo mejor en esa época no se llevaba tanto. Pero bueno, que al final es un ensayo que también te digo, tampoco es muy largo. A lo mejor luego se mete más a lo largo del libro porque no lo hemos leído entero. Pero bueno, Efectivamente. Vamos a ir poquito a poco desgranando las cositas que vayamos leyendo casi. Y vale. entonces, luego, en esa perspectiva, lo que dices tú un poco también de que yo creo que casa, ¿no? Juntar lo que decimos de tocar el fluff, tocar el crunch y eso, y ver luego lo que hace el máster con lo que tú tienes, habla un poquito de los grados de separación que hay entre el escritor y el narrador final, ¿no? Que lo lleva a la mesa, o el narrador final que, vamos, el que consume el producto, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí establece tres grados de separación que estoy seguro que estás deseando hablar de ello tranquilamente. Yo los expongo y luego te Sí, dejo a ti que te sí, sueltes. sí que dale porque yo ya tengo aquí mis críticas. Yo sé que tienes tus críticas, así que déjame que yo haga la parte expositiva del artículo. Bueno, habla de un primer grado de separación desde el escritor hacia el consumidor, que sencillamente sería pues escribir una novela, ¿no? En el que directamente de las manos del escritor va al consumidor, ¿no? Y entonces solo no hay nadie en medio de esas dos personas, ¿no? Es decir, que solo está entre uno y otro. Y bueno, evidentemente el consumidor va a imaginárselo, pues se va a montar su paranoia de acuerdo a pues la imaginación que tenga, etcétera. Luego, por ejemplo, habla de un segundo grado de separación entre las personas que. Entre este tipo de. Bueno, de consumidores, por así decirlo, que es cuando hablamos de una serie de televisión, una película y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando adaptamos El Señor de los Anillos al cine, está lo que escribió Tolkien, después lo que interpretó cada uno de los que estaban implicados, los guionistas, Peter Jackson directamente, cómo cada uno de los actores interpreta su personaje, y luego eso se lleva a la pantalla y tú lo consumes, ¿no? Es decir, que hay como un grado intermedio entre el escritor y el consumidor final, ¿no? Y luego ya habla de cuando escribes una aventura, tienes como más grados aún, ¿no? Porque tú tienes al escritor de la aventura, luego tienes a un referee que va a jugar con esa aventura según tú la has escrito, la va a poner, la va a maquetar, la va a colocar un poco de esa forma, y no solo eso, sino que a mayores eso se va a interpretar en una mesa en la que la directora coge ese material final, lo lee, lo
bueno, lo estudia, lo maneja y demás, y lo puede dirigir directamente tal y como está escrito, o le puede meter sus cambios, y luego además está la mesa enfrente, que va a hacer con la aventura lo que le dé la gana, ¿no? Entonces habla de cómo existe esa diferencia, ¿no? Y lo que hemos dicho siempre de, mira, si te tienes montada tu historia con tu trama, con tu tal, escribe una novela en vez de jugar a rol y en vez de dirigir. Móntate tu novela y déjate de paranoias, ¿no? Habla un poco de cómo tienes que intentar evitar quizás las narrativas muy muy cerradas a la hora de escribir y centrarte un poquito precisamente en eso, en el contexto y en permitir que la narrativa fluya en una aventura, ¿no? Y entonces ahora te dejo que sueltes, A ver, es que tampoco quiero ser aquí estúpido y pedante, sacarme la pipita y el monóculo, que lo eres, pero bueno, pero ay, continúa. qué cabrón, qué cabrón. O sea, citar a Barter, madre mía. Bueno, no estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, hay una parte que entiendo, pero en realidad me parece una separación un poco arbitraria. Me explico. Es cierto que hay una separación desde la fuente que crea al consumidor final, desde el libro hasta el consumidor final, que tampoco, porque me parece falso, porque para algo están los editores, para empezar, y correctores. Pero bueno, por otro lado, también a la hora de escribir un guión, que también tienes, por supuesto, que pasar el guión por los mismos editores, correctores, etcétera, etcétera, digamos. Salvo que por lo que sea seas pues un grandísimo de Hollywood que te hayan contratado y hagas lo que hagas, como el guión de las últimas de Star Wars, jaja. Que nadie debió mirarlo, yo creo, pero bueno. LOL. No, bueno, no, porque en realidad o sea, lo escribió el director, entonces ahí sí que ya directamente no hay ni paso intermedio, ¿no? Si no me recuerdo mal, ¿eh? Entonces, bueno, sí que digamos, tienes a una serie de guionistas que escriben ese guión, pasa al director y del director pasa, digamos, pues a cuando se haga la peli y al consumidor final. Entonces, bueno, vale, sí, y en el rol por lo mismo. Alguien que escribe el libro, alguien que va a interpretar, que es el director en este caso de juego, y luego los personajes que van a actuar e improvisar según eso. Vale, eso lo pillo, pero en realidad, no sé, es como que... ¿De qué te vale, no? O sea, me explico mejor. No sé cómo, es que realmente no sé cómo entrar en el punto. Eh, para empezar, la muerte del autor, años 50, Roland Barthes. Da igual lo que escribas, lo van a interpretar como les dé la gana. Entonces, también hasta qué punto aquí se habla mucho de cuando haces una peli, por ejemplo, que bueno, están quiénes son el cast de actores, cómo está la iluminación, todo eso influye a la hora de cómo vas a transmitir para ese consumidor final la película. Pero en realidad eso se supone que al final depende del propio director. Bueno, hay unos directores de casting o lo que sea, pero todo más o menos funciona, digamos, a través de ese director. Entonces, lo que vamos a ver es la visión del director. Al igual que en el libro, la visión del escritor, por supuesto, luego la interpretación es la que vaya a hacer lo como le dé la gana al que la reciba. Y la estética de la recepción, toda esta mierda. Entonces, vale, eso me lo cuentas, pero ¿para qué? O sea, porque realmente al final lo que hay es una separación entre el resto de medios, que tienen una historia preestablecida como sea, de una manera u otra, aunque haya más o menos pasos hasta llegar al consumidor final, que me da igual, y el rol, que lo que lo diferencia, que, a ver, con esto no digo que nos flipemos y digamos, madre mía, el rol qué bueno es, y el resto Buah, de es medios no, maravilloso. ¿vale? O sea, es El como, resto es una no, mierda, simplemente solo se puede jugar en rol. son diferentes medios y ya está. Pero en el caso, lo que hace que el rol destaque un poco, aparte de otros medios, es que tú cuando lleves cualquier aventura o cualquier cosa a la mesa, tú no tienes la aventura final preparada, digamos. Que aunque sí, muchas veces sí la tienes. Y hay mucha gente que la tiene y va con su Railroad. Que aquí tampoco me parece muy bien lo de el Railroad es muy malo y no vale para nada. Hombre, si tú sabes a lo que vas, volvemos a lo de siempre, a tope con un Railroad. Y si te Si, gusta, tira para adelante. y si no vas a ello, pues bueno, si te lo encuentras, a lo mejor es cuando ahí no te gusta. Pero bueno. Entonces, aquí lo único que es diferencia es que tú tienes una serie de situaciones. Hayas escrito, estés leyendo, por ejemplo, una crónica de lo que sea que te hayas comprado, de ID, yo qué sé. ¿Cómo se llama la que estamos jugando? ¿Tiranía de dragones? Tiranía de Dragones. Que es cierto que tienes tu serie de pasitos y lo que tú quieras, pero al final, según cómo reaccionan los jugadores, puede cambiar completamente. Entonces, vale, eso es lo único que hace especial al medio, pero como intentar meterme divisiones de no sé qué, no sé cuánto para decirme, uy, Dios mío, qué académico es esto. No sé, me pareció un poco sobrado, la verdad. Sí, es un poco una forma un tanto pomposa quizás de decirte, sé consciente de que no eres un autor de novela y tampoco eres un guionista de cine,
que vas con tu idea preestablecida, entre comillas, y a pesar de que tengas pasos más, lo que dices, por el medio, correctores y demás, tal y cual, va a llegar relativamente parecido a lo que tú escribas, ¿no? Sino que esto puede cambiar absolutamente en el último momento porque cada jugadora y cada directora puede cambiar esto a su movida 100% y al final de lo que tú escribas puede quedar un 1%. Entonces, no te dediques a meter una cantidad de fluff exageradísima que a lo mejor luego no le importa a nadie y de hecho no la van a usar. Y volvemos otra vez un poco también al Lazy Dungeon Master. Entonces, ¿para qué escribes de más y luego tal? Utiliza el contexto, ¿no? Y entonces coge el contexto de la aventura y ponlo todo un poquito de aquella forma que el tono pegue con lo que estás buscando transmitir. Déjalo un poco al libre albedrío para que los personajes hagan lo que les dé la gana. Pero tú dales eso, el core, ¿no? De decir, vale, tenéis esta escena, esta otra o esta localización, sobre todo un poco quizás en cositas más sandbox y es más fácil pensarlo, ¿no? En decir que, bueno, que tienes notas de campaña un poco descriptivas de las cosas que están pasando, de las intenciones o de las motivaciones que pueden tener grupos de personajes, ¿sabes? De organizaciones o cosas así, o personajes como tal, NPCs directamente, ¿no? O un poco también lo que hay aquí de monstruos y por qué están aquí y este tesoro que pinta aquí. Un poquito darte ideas sueltas o incluso dejarte algunas preguntas abiertas a la imaginación para que, bueno, luego tú con tu mesa te montes tu paranoia y lo contestes tú a tu bola, ¿no? Totalmente de acuerdo en eso, pero tampoco. ¿Cuál es el límite del fluff, no? Yo creo que es la pregunta que no Volvemos. tiene respuesta. O sea, ¿cuál es No. el límite? Porque además, recordemos, este libro está enfocado a gente que como que más o menos, digamos, quiere publicar sus aventuras. Ujú. Entonces, si tú le das sin ningún extra, por decirlo así, se queda muy seca la aventura. Es como, vale, sí, evidentemente, tus jugadores van a explorar la aventura como quieran y puedes improvisar con eso simplemente, pues a lo mejor, yo qué sé, meten a un NPC random que se han encontrado por ahí, de repente como que tienes que darle trasfondo y de ahí se abre como a lo mejor incluso una trama por lo que sea, pues Ujú. genial, lo han hecho tus propios jugadores. Pero ahora bien, yo no veo mal que te dé fluff. Claro que, ¿cuál es el punto límite, no? Porque si aparte de darte, digamos, el core de la aventura que vas a jugar, en el sentido de simplemente un poco la trama, de trasfondo, los cuatro personajes, seis, ocho, lo que sea, que son importantes porque van a desarrollar sus movidas en medio. Claro, o sea, si das fluff en el sentido, por ejemplo, imagínate, porque a mí lo que me parece más complejo son situaciones Ujú. sociales, ¿vale? O sea, cierto que es lo que más me viene a la cabeza. Es una intriga en una corte, ¿no? Entonces, a lo mejor la Vale. intriga es de el rey, la reina, un poco la familia real con un duque. Vale, Vale. entonces, evidentemente te van a dar a la familia real y a ese duque, por ejemplo, o ese ducado un poco por encima. Ahora bien, si te dan información de criados que tienen como sus propias cosas por ahí, si te dan información de un primo del rey que también tiene otra movida por esa, eso es fluff innecesario para esta aventura, pero igual los jugadores luego pueden usar esas cosas, o al menos te las tienes tú en la cabeza, porque si van apareciendo cosas puedes ir metiéndolo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Que yo creo que no hay una respuesta de decir, vale, este es el punto de fluff justo y tal, ¿no? Y además yo creo que depende de la persona. Pero, no sé, es como que me parece muy complicado saber ese punto exacto. Creo que cuando te has pasado de más, sabes que te has pasado de más. Pero si te has pasado un poco, igual tampoco sabes que te has pasado un poco. Y si te has quedado un poco corto, tampoco. Es como que no hay un área muy gris. No, claro, evidentemente, esto es como todo, siempre hay tonalidades, ¿no? Pero aquí lo que intenta concluir un poco es que el grado de fluff óptimo es meter todo aquello que sea factible que los personajes y las jugadoras puedan llegar a utilizar alguna vez o puedan llegar a saber, ¿no? De hecho, por ejemplo, dice concretamente un ejemplo que me hizo gracia, ¿no? Dice, está chulo, es interesante saber que un príncipe fue mordido por un vampiro y demás. Y te dice un poco el motivo por lo que podría pasar tal. Pero a lo mejor a nadie le puñetero importa cuál es todo el linaje Sí. de este señor o de la sociedad vampírica que pertenece a esta historia, ¿no? Entonces ahí es un poco el punto de pasarse o quedarse corto. Si es factible que las jugadoras lo lleguen a utilizar por X o por B y que tú seas capaz de sacarlo a mesa porque te cuadra bien y demás, en principio no te has pasado. Pero si es datos y datos y datos y datos, que eso parece más
un libro de registro de la propiedad o un libro de registro de cualquier otra cosa o un libro de historia tocho, a lo mejor ahí te pasas, ¿no? Quédate un poquito con eso, con lo que sea útil para la aventura y no te excedas en cosas que, bueno, pueden estar bien, pero lo más seguro es que no la saque. Si hay posibilidad de que vea mesa, para adelante. Sí, sí, pero incluso eso es lo que me parece complicado saber hasta qué punto puedes sacar cosas a mesa, ¿no? Es, Eso está claro. pero bueno, Eso está claro porque volvemos otra vez a que cada directora hará lo que le da la gana. exactamente, exactamente. Bueno, no sé si quieres comentar un poco cómo ha construido, porque lo que también hace aquí un poco el autor es ponernos una aventura de nivel uno Ujú. que desarrolla en una página y media, un poco para entender bien cómo funciona esto. O sea, yo creo que no vamos a describir la aventura entera, ¿no? Un poco, pero No, simplemente claro. cómo la construye, ¿no? Y de qué se trata. Efectivamente. Es una aventura que se llama El cofre del hombre muerto, que me ha hecho mucho el remake de Piratas del Caribe, ¿no? Entonces, bueno, te trae literalmente un dungeoncito aquí en una página, ¿no? Te viene una introducción, bueno, pues para darte una escena inicial de que vas en un barco, que vas hablando con unos piratas, no sé qué, que te dan como una misión, unos objetos iniciales para que te arranques y te dejan suelto debajo del mar para que tú te las apañes y busques el tesoro que están intentando recuperar, ¿no? Bueno, pues una aventura un poco de corte muy clásico de tienes una misión y tienes que meterte en el dungeon, ¿no? Entonces, tal y como está descrita, te vienen directamente las 6 zonas. Realmente hay 7, pero en este libro falta la número 7 por describir. Yo creo que tendrá alguna errata por ahí que seguro que se puede descargar. Y te describe un poco, de forma muy sencilla, qué pasa en cada una de esas áreas. Y si hay algún tipo de NPCs o de algún enemigo, te pone unos stats muy básicos que pueden. A mí me recuerdan un poquito a los de DD, pero que realmente se pueden adaptar a cualquier sistema de forma muy sencilla. Y ya está. Es que en realidad lo que hace es darte unas pinceladas, que básicamente es como un parrafito de más o menos de qué hay en ese área. Y como normalmente hay algún tipo de personaje o enemigo o algo así, fichita mínima de personaje de qué es lo importante de esto. Y poco más. Claro, entonces eso te lleva a. Esta aventura se puede jugar en una tarde. De hecho, si vas como muy a saco, a lo mejor súper rápido. Pero a la Ujú. vez, lo hemos hablado justo antes de empezar a grabar. Si te quieres meter en desarrollar bien cada una de estas zonas, en paranoiarte con ello y que los jugadores te den bola, es que se puede alargar un montón. O sea, Yo creo que esta, jugada por vosotros, que sois lentitos y demás, y que os gusta poneros a interpretar, nos puede durar, ¿qué? 7 sesiones tranquilamente de un par de horas aquí jugando online. Es que como te metas, por ejemplo, a mí, el sitio que más llamativo me ha parecido es el hogar, por así decirlo, de las sirenas, ¿no? Que hay una piedra, lo que la llama la Singing Stone, que es un meteorito sentiente y demás, y que ha corrompido a las sirenas que están en el lugar, ¿no? Y entonces intenta también corromper al resto de la gente, ¿no? Le puedes dar, si te pones aquí te da un poco la idea de que intenta dominar a cualquiera que entra por allí, ¿no? Entonces, te puedes montar una paranoia enorme de que esa piedra tiene unas motivaciones súper oscuras y que cuando lleguen los personajes a hacer una escena súper dramática en la que le transmita visiones del pasado. No sé, es que en el momento en el que te pones un poco paranoico y empiezas a darle vueltas a lo que aquí está descrito, es que te sale la aventura ya sola. Y lo que tú dices, si la mesa es receptiva y la mesa te da mucha coba, pueden meter ellos también muchas cosas. O sea, que es que al final, sí. en una paginita y media, tenemos una cosa súper larga. Y no hace falta más que descripciones evocativas que ya hemos hablado muchas veces también en el Máster Expereza de lo importante que es ser evocador con las descripciones, ¿no? Y aquí también me gusta mucho, sobre todo, que tiene mucho en cuenta a la hora de las stats meter mecánicas que vayan un poco en el contexto, porque si estamos jugando una aventura marina, pues evidentemente va a meter sirenas, va a meter tritones, va a meter todo, monstruos que peguen, que ya también lo habíamos dicho en otro Máster Expereza, ¿no? Sí. Monstruos que tengan sentido, ¿no? Y además mecánicas, por ejemplo, de cantos de sirena dentro de las stats que pueden encantar a un personaje, garras que hagan daño de veneno. Ahí yo creo que es donde hace un poco la referencia al contexto, meterlo dentro de la mecánica, ¿no? Que las cosas casen con la historia que estamos queriendo contar. Que no de repente aparezca por aquí un duendecillo bailón danzando
no sé, una danza irlandesa, por ejemplo, una giga, ¿no? Con su violincito y haciendo historias. Que tengamos un poco de coherencia, ¿no? A la hora de montarlo y que al meterlo todo en ese contexto, luego queda muy bien. Y además tampoco te da un final cerrado, porque no te da el área número 7 que se supone que es la final, ¿no? Pero te va dejando como regalitos. O me gusta mucho también este área en el que hay un montón de pirañas. O sea, me ha parecido un encuentro súper divertido el pensar que cada vez que un personaje se ha herido en combate, va a aparecer otra piraña más y encima va a tener más vida que la anterior, ¿no? Entonces, como de tener mucho cuidado y también favorecer un poco esa idea del combate táctico de decir, vale, tener cuidado y poneros a defendernos y ya si eso vamos, el resto que defienda y uno que vaya matando pirañas porque como nos sigan haciendo daño van a venir más pirañas y cada vez más tochas. Sí, o sea, y, bueno, también por ejemplo del área que has dicho de las sirenas, el hecho de que, Ujú, claro, es un monstruo que pega, porque además tiene el poder que le pega, que es encantar. Y ese encantar efectivamente. puede ir, por ejemplo, desde simplemente dar el rasgo, no sé si era hechizado o algo así, Ujú, hasta controlar totalmente al personaje. Que eso también puede dar mucho juego, pero bueno. Más complicado, que es, porque creo que claro. quedan como 3 veces que te tiene que salir éxito encantando, pero Ujú. Pero puede llegar a ser muy divertido, o sea, puede generar también en la mesa una situación de que una jugadora tenga que interpretar a un personaje encantado por la piedra, ¿no? sí, era la piedra eso. Y hasta que no Y se en contra de todo destruya, el mundo. F. Adiós. Entonces es muy divertido. A mí, por ejemplo, me parece que está muy bien escrita y me parece que está muy bien en lo que decimos, en el contexto de lo que quiere plantearte, ¿no? De que una aventura no tiene por qué ser especialmente larga, no tiene por qué meterte demasiados rollos, porque te da por ejemplo, hay aquí unos piratas, pues te dice cuáles son las motivaciones de los piratas. Los tritones, también, qué motivaciones tienen y qué es lo que quieren hacer. Pues quitarse a la piedra cantante de en medio. Ya vas para allá si te harías con los tritones. Que no, y que te apetece un poco más el rollo edgy, pues te vas a la piedra y a lo mejor puedes hacer un trato con la piedra y que te dé un poder que te inventes en el rato. Y con eso bajarte al final y intentar buscar en el barco que hay al fondo, donde debería estar el cofre que tú buscas, eh, tener más poderes para llegar, pero te encuentras con no sé qué. Entonces, te puede dar mucho juego y realmente no hace falta lo que decimos, una cantidad de fluff exagerado para que la aventura sea chula, sea buena y sea divertida. Sí, efectivamente, o sea, tiene muy poco fluff. Pero es suficiente como para darte siempre un poquito y que puedas desarrollarlo. Quizá decir sí que este estilo de construcción entiendo que también es para gente que ya ha jugado un poco o bastante, ¿no? Porque creo que sí que ese extra de flash que podría ser a lo mejor simplemente el doble de tamaño de la aventura, porque como decimos es una página y media, o sea que es muy corta. Es lo que a lo Mm, mejor también puede ayudar a gente que no esté tan metida en el rol o que esté empezando a dirigir, va a dar más ideas, lo que también puede ayudar. Entonces, simplemente que a lo mejor por fin quitar un poco eso. Quizás sí claro, que el fluff muchas veces esté enfocado a intentar ponerle un poco facilidades a la gente que está empezando, ¿no? claro, pero bueno, de ahí siempre están los productos que están específicamente un poco dirigidos para la gente que empieza, ¿no? Que al final, bueno, pues siempre es más gente la que juega de continuo que la gente que va empezando, ¿no? Entonces, en Sí. el momento en el que ya empiezas, ese tipo de productos se te quedan cortos y ya te pasas al bulk de gente que ya es, bueno, vamos a decir, jugadora regular, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, para eso está en la mina pedida de Juan Delver, que tenemos un maravilloso vídeo por ahí y demás. Sí. Y bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Que al final sí que nos hemos ido a nuestros 2 tercios de la hora, casi. Como siempre, no Para fallamos. variar, para variar. Pero bueno, yo creo que hemos sacado conclusiones chulas de cómo poner las aventuras en contexto, ¿no? Y de cómo escribir una aventura que tenga un contexto chulo, sin pasarnos tampoco de meter fluff, como decimos siempre, ¿no? Sí. Y nada, nuestra idea es eso, traer algunos capítulos que nos parezcan interesantes. Este es como justamente el primero que hay en el libro. Y nada, pues si la gente le gusta mucho, pues con muchas ganas de seguir, porque el libro es que es largo y tiene ya, simplemente ojeando un poco, tiene bastantes cosas interesantes. Además, si lo recomendaba Lince, que vamos a decir nosotros, ¿sabes? Efectivamente, que somos más tontos que Abundio y que lo único que hacemos es intentar conseguir cositas.
De hecho, hablando de cositas que se vienen, el hype ese increchendo por el libro de Sirio de técnicas de rol, Justamente. ojo que se ha anunciado esta semana y eso va a ser clave. ¿Eh? Eso habrá que, como mínimo, mínimo, hacer una pequeña reseña, porque caer tiene que caer. O sea, Sí. O sea, la sí, sí. preventa empezará, me parece que el 3 de Diciembre. diciembre hasta el 31 de diciembre. Y en cuanto esté en nuestras manos en PDF, vamos, yo tengo más claro que lo voy a imprimir y me lo voy a devorar para que podamos traer una reseñita buena al canal uf, un libro de técnicas escrito por Sirio, ojo, eso es lo que llevamos deseando mucho, mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, es que a ver, es mi autor de referencia en español, ¿no? Ahora mismo. Entonces, bueno, esperamos que hayáis disfrutado del vídeo si habéis llegado hasta aquí. Mucho amor a la gente de Spotify y iVoox. No nos olvidamos de vosotros, aunque normalmente es como que siempre tenemos en la cabeza el subir a YouTube, pero no nos olvidamos. Master es máquina no olvida. Efectivamente, sois Y. nuestro build de gente, os queremos mucho. Sí, sí. Y como siempre decimos, si os ha gustado, hasta la semana que viene. Adiós.